Estamos comenzando el mes de la familia y tenemos el agrado de iniciar este primer podcast con una primera sesión, un primer episodio que lo hemos denominado Familia y Educación. El podcast lleva por nombre Tu familia, tu generación. Tenemos el agrado de presentar a una invitada especial que tendrá a su cargo el diálogo en esta temática. Ella es Diana Micole Jiménez Becerra. Bienvenida, querida Diana. Muchas gracias por la invitación. Conozcamos a Diana. Ella es casada, tiene 3 hijos pequeños. Cursó 3 años de licenciatura de análisis de sistemas en la Universidad Nacional de Salta y 3 años de ingeniería en sistemas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El año 2020 empezó a realizar trabajo social como activista con enfoque pro vida y pro familia. Fue parte de la Ola Celeste en Santa Cruz de la Sierra, participando en marcas y diferentes actividades. El año 2021, Diana ingresó a la Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia en Santa Cruz de la Sierra. El año 2023 crea la agrupación Control Social Ciudadano por la Educación de Nuestros Hijos, en donde se defiende la patria potestad, el derecho a la objeción de conciencia y la inocencia de los niños. Participó en la creación de la Ley Departamental 319, Protección Integral a la Vida y la Familia. Y el año 2024 a la fecha es vicepresidente de la Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia a nivel nacional. Querida Diana, qué alegría poder compartir este tema contigo, porque cuando te conocí, precisamente te conocí como una activista en el control social ciudadano. Y cuando conformamos el movimiento Pro Vida Pro Familia, tu participación fue fundamental, porque entonces tú estabas defendiendo lo que ahora es la Ley Departamental de la Currícula Escolar. Creemos fundamental este tema porque vamos a abarcar sobre todo amenazas principales que hoy por hoy estamos viviendo como familia, pero afectados por el tema de la educación. Entonces son amenazas como el desplazamiento del rol parental, algo que ha ocasionado realmente mucho que hablar en la actualidad, el tema de la despatriarcalización, descolonización, temas que tú los manejas y los dominas. Pero hoy nos gustaría particularmente preguntarte, dentro de esa experiencia que tú tienes, dentro de todo ese análisis que has desarrollado con tu equipo, toda esa experiencia que tienes a partir de haber estudiado todos los textos escolares, grado por grado, materia por materia. Yo me acuerdo de ese trabajo de investigación minucioso que realizaron el año pasado. ¿Hasta dónde llega el derecho del Estado para educar? Bueno, primero que nada quería felicitarla por esta iniciativa del podcast. Necesitamos más espacios así para poder comunicarnos con la sociedad, en especial con los padres de familia que muchas veces no están al tanto de lo que está pasando, ¿no? Actualmente tenemos este conflicto con el Estado, en donde no se reconoce cuáles son los límites del Estado en el tema de la educación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de educación, entendemos que estamos hablando de educar a un ser humano que principalmente tiene mente, cuerpo y alma, ¿no? Esa es la enseñanza que nosotros hemos recibido culturalmente de nuestra tradición cristiana occidental. Dentro de esa tradición, nosotros entendemos que los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos, que eso es una ley natural, que el Estado no lo concede, sino que lo reconoce. Entonces, a partir de esto, de la creación de estos nuevos derechos del niño, que cuando nosotros los analizamos nos damos cuenta que tienen una tendencia progresista y que en realidad en la base de los derechos del niño, ellos afirman que va a generar una coalición con una institución conservadora como la patria potestad. O sea que ya de entrada nos están diciendo que los derechos del niño, que son de corte progresista, van a tener un conflicto con los padres y con la autoridad de los padres a educar a los hijos, porque estos derechos del niño le van a otorgar una autonomía al niño, que muchas veces esa autonomía va a ir en contra de las decisiones, de los valores y de las enseñanzas de que los padres dan a los niños, ¿no? Entonces, principalmente ese es el conflicto, ¿no? La autonomía o la independencia inducida
o una independencia que no es natural, porque los padres progresivamente vamos dándole a los hijos una independencia de acuerdo a su edad y grado de madurez, ¿no? En cambio, ¿y quiénes deciden en qué momento el niño es maduro? Tradicionalmente han sido los padres, ¿no? Entonces ahora con estos nuevos derechos del niño es el tema de la madurez lo que va a ocasionar el conflicto, porque ¿quién va a decidir ahora cuándo el niño es maduro y para qué? Cuando entra ese conflicto entre los hijos y los padres es cuando ingresa el Estado como garante de los derechos del niño, ¿no? Y vamos a dar un ejemplo así sencillo que quizás los padres lo pueden vivir más cotidianamente, que es cuando los profesores ya están ideologizados para fomentar una independencia en los niños que muchas veces está muy alejada de la realidad. Por ejemplo, un ejemplo concreto, que ahora los profesores no ponen en el cuaderno una notita diciéndole a los padres, por ejemplo, el día de mañana se va a hacer tal actividad. Y si el niño es demasiado pequeño y el padre no, y el profesor no lo comunica por el cuaderno y el niño se olvida porque todavía no tiene la madurez para recordarlo, eso empieza a generar un conflicto, principalmente con los maestros, ¿no? Porque con este tema de la independencia de los niños es como que a los padres les van quitando la autoridad de decidir si el niño realmente está maduro para eso que le está pidiendo el profesor o no. Entonces uno como padre tiene que hacer valer su derecho y hablar, ¿no?, con el profesor siempre de manera respetuosa, ¿no?, siempre tranquilamente, y hacerle entender que son los padres los que tienen la última opinión con respecto a cuestiones que le competen al niño, ¿no? Entonces, es el padre el que tiene la autoridad de decirle al profesor: el niño todavía no está maduro para hacer esa actividad. Y el profesor tiene que respetar lo que dicen los padres, ¿no? Entonces, es un tema bien amplio que por ahí cuesta comprenderlo, porque cotidianamente venimos de una cultura de mucha propaganda, ¿no? No solamente en la televisión, sino también en el celular, ¿no? Y estos organismos internacionales trabajan así, con una narrativa que la repiten constantemente. Entonces, cuando un padre se sienta a analizar la problemática y descubre cuál es el meollo del problema, es un poco quizás complicado lograr que los demás padres también puedan ver cuál es la dificultad o en dónde están colisionando los derechos, ¿no? Y a esto se suman, por supuesto, las leyes que cada vez avasallan y cada vez defragmentan más los derechos que los papás tenemos. Otra amenaza principal precisamente es esa imposición ideológica que tú decías en la currícula escolar, ¿no? Los contenidos educativos que pueden entrar en conflicto con las convicciones familiares, con los principios o hasta con la fe que los papás profesamos, especialmente en temas de identidad, en temas de sexualidad. Está claro que existe una vulneración del derecho respecto a los padres, pero ¿qué pasa con la currícula escolar? ¿Hasta dónde realmente se ha llegado a tocar el tema de la identidad y de la sexualidad de los niños y de los jóvenes? Bueno, cuando nosotros empezamos a investigar el tema de la educación sexual integral, mi inicio en la investigación viene a raíz de que yo pasé la educación sexual integral porque viví en Argentina muchos años. Entonces conozco cuál es la metodología de aplicación y lo puedo reconocer si veo un libro de texto. Entonces me tomé el trabajo con un equipo multidisciplinario de analizar todos los libros de texto desde prekinder hasta el último grado de secundaria. Y nos dimos cuenta que ellos están dosificando de manera muy disimulada el tema de la identidad de género
porque en algunos libros de texto, incluso desde pre-kinder, les van haciendo actividades a los niños para que ellos, por ejemplo, pinten la imagen con la que se identifican. Entonces, ahí vemos ya que hay una inducción a los niños, ¿no? Y les muestran unas imágenes de dos niñitos que son prácticamente iguales. La única diferencia es el corte de pelo. Uno tiene el pelo más cortito y el otro tiene el pelo más largo. Entonces, si yo le pregunto a un niño de 4 años que pinte la imagen con la que él cree que se identifica, ya lo estoy induciendo a que él puede identificarse con el sexo contrario, ¿no? Entonces, es una actividad que los psicólogos no les recomiendan porque es el inicio de la confusión identitaria de los niños, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos hacían entrevistas y nos consultaban, porque nosotros estábamos en contra de esta educación sexual integral y nos hacían, incisivamente querían que nosotros le digamos cuál era la materia de educación sexual integral. Y el problema es que no hay una materia que uno pueda poner, por ejemplo, como hicieron en España, un PIN parental, en el que si el lunes tienen educación sexual integral, yo digo que falte esa clase o que a esa clase no ingrese. Pero el problema de la educación sexual integral es que es una nueva forma de definir al hombre, una nueva forma de ver al mundo, una nueva forma de ver a la familia, que en la malla curricular está aplicada de modo transversal. Eso quiere decir que en absolutamente todas las materias les van a hablar de esta educación sexual integral, que tiene 4 pilares fundamentales y uno de esos es el género y la erotización de los niños, ¿no? Entonces, a través de esta educación transversal, lo que ellos están haciendo es construyendo una nueva sociedad a partir de la modificación del pensamiento de los niños y de los docentes también, ¿no? Porque uno va a hablar con los docentes y los docentes están totalmente perdidos, ¿no? No saben, no pueden encontrar dónde inicia el problema, ¿no? Entonces uno como padre de familia que ya investigó, que hicimos un gran trabajo viendo los libros de texto, y no solamente los libros de acá, sino que hemos comparado con libros de otros países también. Nos hemos comunicado con padres que hacen el mismo trabajo en otros países, y acá estamos empezando. Por eso quizás no nos damos cuenta de la magnitud, ¿no? Sí, es verdad. Porque uno dice, bueno, yo estoy en contra de que los niños hagan, por ejemplo, una cirugía de cambio de sexo, ¿no? Pero no podemos todavía, o la gran mayoría de los papás todavía no pueden identificar dónde inicia la ideología de género. ¿Dónde se pone esa semillita que después va creciendo y ocasionando tanto trastorno mental, ¿no? Y siempre le digo a los papás, ¿de qué manera ustedes van a reconocer cuál es la educación sexual integral correcta? Es la educación que le enseña al niño que el cuerpo es sagrado, ¿no? Es la educación que le enseña al niño que tiene cuerpo, mente y espíritu. Esa es la educación. Y que nosotros como padres obviamente tenemos no solamente que enseñarles, sino tener el cuidado y estar alertas, ¿no? Expectantes. ¿Qué recomendarías a los padres en un lenguaje muy sencillo para poder identificar ciertas anomalías que probablemente en el día a día uno no logra identificarlas, porque son términos que aparentemente no son malos? La educación positiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno escucha de que se está aplicando la educación positiva y al no entender el contexto, el significado de esto, uno dice, está bien. Pero como tú dices, son pautas, son indicios en los que ya deberíamos entender que están empezando a ideologizar y a sexualizar a nuestros niños. ¿Qué les recomendarías o cómo los padres podrían empezar a identificar que hay ciertas anomalías en los textos y en la educación de los chicos? Bueno, primero, cuando nosotros hablamos de educación, tenemos que saber que esa palabra viene de una palabra en latín que es educare, y que tiene varios significados. Educar es tratar de enseñarle al niño el camino del bien, y cuando nosotros educamos a nuestros hijos lo hacemos
desde la conciencia de que el ser humano tiene una inclinación hacia el mal. Entonces, ¿cuál es la educación correcta? Tratar de sacar todas esas actitudes que tiene el niño que lo van inclinando hacia el mal. Entonces, ese acompañamiento y ese educar de los padres desde el amor orienta al niño hacia el bien, hacia la perfección del ser humano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la educación positiva? Es que es una filosofía naturalista que cree que el ser humano es bueno por esencia, ¿no? Y si bien Dios nos ha creado para que en esencia seamos buenos, fuimos corrompidos por el pecado original, ¿no? Tenemos esa tendencia hacia el mal, que uno mismo lo ve, digamos, diariamente, ¿no? Por ejemplo, hay días que quiero hacer ayuno y esa debilidad de mi carne no me deja, ¿no? Y es algo tan normal, digamos, pero a mí, yo como Diana, es algo que realmente me cuesta hacer ayuno. Tengo una debilidad por la comida, ¿no? Entonces, por ahí, en ese sentido, los padres es que nosotros tenemos que tratar de guiar a los hijos hacia el bien. Y la educación positiva no hace eso porque primeramente no reconoce la inclinación del ser humano hacia el mal. Piensa que el niño tiene que crecer libremente y que solo el niño se va a desarrollar y va a lograr la plenitud y va a lograr ser buena persona, ¿no? Y eso es muy peligroso porque le está quitando a los padres su capacidad de corregir, ¿no? De corregir desde la visión cristiana, desde la verdadera corrección, porque la educación es para tratar de que el niño alcance una mayor, se potencie en sus virtudes, ¿no? Y a través de la vivencia de las virtudes va a encontrar la felicidad. Ese es el objetivo de la educación. En cambio, la educación positiva lo que le dice a las madres es que tienen que hacer un acompañamiento de las emociones, ¿no? Como que validar todas las emociones, ¿sí? Y si bien es cierto que nosotros tenemos emociones, pero hay algunas emociones que hay que saber dominarlas. Entonces, el dominio de las emociones y la no validación de las emociones que son negativas, ¿no? Por ejemplo, si el niño va al supermercado y se tira al piso a llorar porque quiere algo, yo le tengo que enseñar al niño que eso no es correcto, que no puede hacer eso. No puedo dejarlo 15 minutos para que el niño, para yo de alguna manera consentir, digamos, lo que él está haciendo, ¿no? Validarlo, cuando no hay que validar ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros rechazamos en la ley de la vida y la familia la disciplina positiva que le habían propuesto en esa ley, que cuando nosotros escuchamos con los padres que están al tanto nos alarmamos, la rechazamos porque obviamente no se puede imponer de manera transversal una única forma de educación. Quizás la educación positiva sirve para algunos casos de niños que tienen ciertos problemas como TDA, no se pueden usar ciertas herramientas que brinda la educación positiva, pero yo no las recomiendo en su conjunto porque no va a tener el objetivo de educación que nosotros entendemos que es el real y el verdadero, ¿no? Que es educar para las virtudes. Una educación integral y en realidad una educación primaria, porque creo que hay un concepto en estos tiempos que se ha tergiversado, porque los padres creen que los hijos se educan en el colegio y en realidad la educación nace en la casa, a partir precisamente de inculcar esos principios, esos valores que modelan obviamente las actitudes, las reacciones y todo el dominio propio que uno tiene que ir adquiriendo y que tiene que ir formando a través del carácter en los niños. Pero esto es algo que hoy por hoy contradice con una realidad que se vive, que es la funcionalidad de los padres respecto a los roles que tienen ya como papá y como mamá. Y esto obedece, por supuesto, a una coyuntura económica donde hoy por hoy papá y mamá tienen que salir a trabajar. Yo me acuerdo en mi época, gracias a Dios, mi mamá era una mamá presente, ¿no?
Era una mamá que estuvo con nosotros en las tareas, en los detalles. Era el acompañamiento de cada actividad de colegio, hasta en los disfraces que nos hacía. Entonces, esto afirma muchas cosas en el proceso de crecimiento del niño, pero hoy eso no existe en la mayoría, sino en todos los casos, ¿no? La mamá tiene que salir a trabajar, el papá obviamente, si es que existe, también está trabajando. Entonces es una coyuntura muy difícil. Diana, ¿qué recomiendas tú para estas mamás, sobre todo, que tienen que salir a trabajar? Porque hoy por hoy también se habla mucho del tiempo y calidad, y eso lo habíamos discutido mucho aquella vez que estábamos planteando la Ley 3, lo que ahora es la Ley 319, la Ley Departamental de Protección Integral a la Vida y a la Familia. No existe el tiempo de calidad, ¿no? Porque no puedes darle tiempo de calidad a tus hijos cuando realmente tus hijos tienen derecho a todo el tiempo que uno tiene que dedicarles. ¿Qué les recomiendas a las mamás, sobre todo? Bueno, es una decisión muy personal, ¿no? Porque cada familia es un mundo. Por ahí las mamás, yo charlo mucho este tema con las mamás porque, bueno, dentro del control social hay de todo, ¿no? Hay mamás jovencitas, hay mamás que ya son más maduras, hay mamás que han terminado de estudiar, han tenido la posibilidad de que su esposo sea el principal proveedor y han dejado su carrera, ¿no? Para dedicarla a los hijos. Pero actualmente eso es un privilegio, ¿no? Es muy duro para la mamá que tiene que salir a trabajar porque están con el corazón partido, ¿no? En mi casa quedan los hijos y tengo que cumplir las obligaciones. Hay que buscarse red de apoyos, ¿no? La familia no es únicamente mamá y papá, los hijos, también están los abuelos, también están los tíos, la familia ampliada, ¿no? Que también en algunos casos pueden dar apoyo, pueden brindar una salida, ¿no? Yo siempre agradezco a mi familia, vivo con ellos a la vuelta, así que gracias a Dios me colaboran en todo. Y las mamás que no tienen esa posibilidad tienen que buscar alguna red de apoyo, ¿no? No estamos solos, gracias a Dios vivimos en una sociedad, gracias a Dios. Entonces hay que hablar si uno necesita ayuda, ¿no? Buscar los lugares donde te puedan brindar un espacio, contención, incluso únicamente para hablar, digamos, ¿no? Contamos también los que son católicos, los sacerdotes, algunos sacerdotes igual son psicólogos, ¿no? Entonces no hay que quedarse callado. Como padre y como madre, los hijos nos dan una fuerza increíble, ¿no? Para seguir adelante. Y eso, tratar de buscar una red de ayuda, de contención, nunca quedarse callado. Qué importante, qué importante. Otra amenaza principal es la estandarización educativa, ¿no? Se han priorizado modelos homogéneos que ya no respetan precisamente esa diversidad de familias en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo se equilibra la educación pública versus la libertad familiar? Bueno, hay un conflicto muy grande ahí, pero si uno como padre de familia logra instruirse y sabe defender sus derechos, creo que todavía hay un espacio amplio para conversar con profesores, directivos, ¿no? Que por ahí muchas veces uno ve este problema que es gigante y trata de ir a lo más alto para solucionarlo, ¿no? Y muchas veces, como gracias a Dios no está totalmente implementada la educación sexual integral. Todavía se puede conversar con los profesores, se puede conversar con los directivos, se puede conversar con los de la distrital, ¿no? Porque todavía nosotros tenemos libertad religiosa, tenemos el derecho de educar a nuestros hijos, tenemos el derecho de elegir la educación de nuestros hijos. Entonces es simplemente que los padres estemos alertas, pendientes, revisando lo que ven nuestros hijos a diario y teniendo una conversación más o menos fluida con los profesores para decirle, por ejemplo, yo cada vez que veo algo en el colegio, le mando saludo a la profe que debe estar diciendo de nuevo, ahí viene la mamá, pero se puede conversar, ¿sí?
Y si estamos todos trabajando en pos del interés superior del niño, entonces creo que se puede llegar a un consenso que beneficie al menor. La ley Avelino Cignani y Elizaldo Pérez, ¿se la tiene que cambiar? Sí, por supuesto que ¿Por se qué? la tiene que cambiar. Porque es una ley despatriarcalizadora, descolonizadora, y nosotros no tenemos ninguna ley, no existe tampoco ningún tratado internacional para que nosotros seamos obligados a cambiar nuestra cultura, nuestra creencia, nuestra religión, ¿no? Y despatriarcalizar y descolonizar dentro de la malla curricular significa cambiar el pensamiento de los niños, de los profesores de manera transversal, ¿no? Y eso es una imposición que para mí es inconstitucional. Tal cual. Hay muchos papás que precisamente por esta famosa ley han decidido otra forma de educación, el homeschool. Y aunque en Bolivia han peregrinado muchísimo con esto, creo que se ha logrado avanzar bastante. ¿Qué opinas de homeschool? Me parece una opción también aceptable. No es para todos los papás, porque implica también, ¿no? Tener la presencia 100% en casa con los hijos, y implica también capacitarse uno como docente, porque pasa a ser también el docente de sus hijos, ¿no? Un poco de pedagogía. Yo me saco el sombrero con las mamás que lo hacen, la verdad. Conozco muchas mamás que están con el tema de homeschooling. Es una opción válida porque no está prohibido en nuestro marco legal, y lo que no está prohibido es legal, es lícito. Entonces, es una buena opción, Hay varias opciones también, ¿no? Hay colegios sombrillas que le dicen acá, ¿no? Uno trabaja con el colegio, le enseña en casa y a fin de año le toman lección, le toman los exámenes finales y les dan su título, ¿no? Pero para los que no pueden hacer eso, los que tienen que ir a colegios que son de convenio, porque también en los colegios de convenio está entrando todo esto de la educación positiva, este tema de deje al niño que se equivoque solo, no lo corrija, el niño tiene que equivocarse y a través de la equivocación aprender. Entonces los van orillando a los niños, ¿no? A que se equivoquen sin que tengan la dirección de los padres. Entonces, bueno, es invitarlos a los padres básicamente a que ellos investiguen sobre sus derechos, que investiguen también cuál es la verdadera prevención de la educación sexual, que no es la prevención que nos están vendiendo, esta educación sexual integral. La verdadera prevención empieza desde enseñarle al hijo lo que es la privacidad, enseñarle al hijo lo que es la vergüenza, lo que es el pudor de exhibirse, ¿no? En espacios públicos, para que el día de mañana no venga alguien y le diga, sácate tu pantalón, y el niño se lo saque como si fuera algo natural, ¿no? Entonces, en principio, la prevención empieza por enseñarle a diferenciar el niño entre lo público y lo privado, entre que su cuerpo es privado y no se puede desnudar delante de nadie. El padre no puede ver desnudo al hijo, a la hija, ¿no? Tiene que haber un entorno de pudor dentro de la casa, ¿no? Los padres no pueden andar en ropa interior, ¿no? Esa es la verdadera prevención. Saber que tiene que haber una sana distancia con los hijos, ¿no? Y enseñarle eso a los niños también, ¿no? Tu cuerpo es sagrado, el cuerpo de tu compañerito también. Tiene que haber un espacio entre vos y tu compañero, no pueden estar jugando amontonados, se pueden golpear, ¿no? Sin generarles ningún morbo, pero enseñarles sobre la sana distancia. Y esas son cosas que no se hacen en la educación integral, sino que se hace todo lo contrario. Les enseñan a los niños que ellos pueden sentir placer si son acariciados, les enseñan a los niños a acariciarse entre ellos. El reconocimiento del cuerpo, no tocando al otro, qué terrible. Entonces, es un caldo de cultivo para la posible violencia sexual, ¿no? Enseñan todo lo contrario de lo que uno enseña en casa. Aparte de que los despiertan sexualmente a muy temprana edad.
Y claro, todo el tiempo los están erotizando porque la educación sexual integral es terrible. Piensa que el cuerpo es un potencial del placer que se tiene que explotar sin ningún tipo de moral, ¿no? Y ellos educan para una nueva sociedad que no tenga ningún tipo de tabú, ¿no? Para ellos la familia tiene que ser descompuesta mediante la sexualidad. Y si uno ve los libros de prevención sexual, yo la verdad que incluso he vomitado de leer esos libros, ¿no? De entender el contenido de trasfondo, ¿no? Bueno, para mí psicológicamente ha sido bien dura esta tarea, pero creo que va a tener unos resultados muy buenos. Estamos seguros que sí. Estamos llegando al final de este primer episodio Familia y Educación, y precisamente este espacio lo hemos preparado para poder hablar este tipo de temáticas con los padres, porque estamos supuestamente celebrando el Día Internacional de la Familia, pero hoy por hoy la familia está viviendo una deconstrucción tan grande que lo que buscamos es recuperar, reconstruir los muros caídos de esta nación. ¿Cuál es tu mensaje para los padres en este mes aniversario de la familia? Bueno, el mensaje para los padres el día de hoy es que aunque el mundo nos está diciendo que tenemos que llevar una educación sin Dios, una educación sexual integral que no hable de Dios, mi consejo para todos los padres de familia es que inculquen ese amor a Dios, que el niño cuando tenga algún problema pueda recurrir a Dios y no tenga que recurrir a otras cosas, ¿no? Enseñemos a los niños sobre los valores, tratando principalmente de ser nosotros ese ejemplo de valor. Queremos agradecer a usted, su gentil audiencia, y agradecer a nuestra invitada Diana Jiménez, una experta en el tema de familia, una batalladora, una luchadora, una activista que trabaja por la educación de nuestros hijos, e invitarlos para que nos acompañen en cada uno de estos podcasts que estamos llevando a cabo en este mes internacional de la familia, en el que hemos denominado Tu familia, tu generación, porque nosotros estamos criando no solamente hijos, estamos criando generaciones para construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias.